decisiones sobre esta cuestión de la salud, básicamente, que tiene que ver el decreto federal de Fernández. Y obviamente no se coacciona la educación como en el fondo se quiere hacer ver. Me parece que son 15 días que simplemente lo que se intenta desde el gobierno es cuidar la salud de los argentinos. Porque a su vez no nos olvidemos que el foco de contagio de la Argentina fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí empezó todo. Digamos, es la puerta de entrada y salida del país, o sea, del país hacia el mundo, ¿no? Cuando van a distintos lugares, lo hacen técnicamente por Ezeiza, ¿es así? Creo, Ezeiza de los parques. Sí, se importó un virus, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que esta cuestión no se va a eliminar el contagio. Lo que está pidiendo, en función a lo que nosotros vemos y analizamos, simplemente detener el proceso para ganar tiempo, para que los que están los hospitales colapsados o los sanatorios colapsados puedan tener disponibilidad nuevamente de camas, porque en realidad es eso lo que se está haciendo. Y obviamente vamos a discutir mucho sobre este tema. ¿Cómo está, Patricia? ¿Qué tal, defensor? Sí, lo que se veía, digamos, en este fin de semana, ¿no? Haciendo un poquito de zapping también, es el alto número, por un lado el alto número de contagios en lo que es el ámbar, y como decimos, el virus se transporta. O sea, si yo me contagio, tomo el colectivo, voy transitando, voy circulando, voy contagiando. Que eso es lo que quieren, disminuir la circulación del virus, pero para eso tienen que disminuir la circulación de las personas. Y por el otro lado se dan esas situaciones que ustedes estaban hablando, digamos, de escuelas que se cierran, que quieren volver a la modalidad virtual, los comercios. Pero, a ver, Patricia, acá se trata de 15 días. Son no se 15, trata que ya pasaron 5, ¿eh? Claro, pasaron faltan 5, 10 días, digamos. Faltan 10 días. Convengamos que lo que yo puedo notar es una contienda política de última, que termina, digamos, de alguna manera arruinando la vida, porque lo más importante y lo más valioso que tiene una sociedad son sus ciudadanos. Y acá no estamos poniendo eso como prioridad, o por lo menos no estamos viendo, digamos, que verdaderamente importe la salud de los ciudadanos argentinos. La vida y la salud de los argentinos. Pero, por supuesto, nosotros estamos reclamando las decisiones de la CABA, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene quizá la responsabilidad suprema de poder acompañar cualquier acción que de alguna manera afecte la vida de los ciudadanos a nivel nacional. El AMBA un poco más grande, ¿no? Es el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y comprende mucho más intendencia o mucho más partidos, que en definitiva lo vamos a charlar. Dentro de poco vamos a estar charlando con García, que es defensor adjunto de la ciudad de Avellaneda. Vamos a charlar un poquito para que nos cuente cuál es la realidad que vive en provincia frente a esta realidad que es, a la vista de todos los argentinos, bastante difícil de entender, ¿no? Complejo, si lo miramos desde el deber ser, pero que lo que nos indica a nosotros que hay una feroz competencia donde verdaderamente importa muy poco la salud de los ciudadanos en este caso. Bueno, tuve una jornada interesante esta semana que pasó. Se realizó, nos juntamos los defensores del pueblo de la provincia de Misiones, en la zona media de la provincia, en la ciudad de Oberá más precisamente. Fuimos invitados por Patricia Nitman, que es la defensora del pueblo de Oberá, para tener una charla y un debate sobre las diferentes problemáticas que tiene de alguna manera el municipio de allá, como el de acá y el de San Vicente. Obviamente pusimos blanco sobre negro, charlamos sobre muchas cuestiones, pero para darle mucho más contundencia a este tiempo, le invité al defensor del pueblo de San Vicente, Carlos de Lima. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día a lo que está en el piso ahí, en fin, a Patricia. Un gusto, estoy atento ahí, un gusto de participar, y te agradezco la invitación, por cierto, a través de tu audiencia, saludar a todos ellos, en fin. Sí, antes de que repasemos la jornada que tuvimos en San Vicente, en Oberá, yo la verdad que estoy muy preocupado por esta situación, digamos, esta compulsa que se está dando entre el gobierno nacional, que más precisamente con Alberto Fernández, y obviamente con
esta situación, digamos, de Rodrigo Larreta, donde lamentablemente está casi, diría, en una situación, yo no sé si llamarlo rebeldía. Hoy me decía rebeldía, yo digo no, porque obviamente acá hay un tribunal en lo contencioso administrativo que toma una decisión y que de alguna manera le está obligando, y la excusa está ahí, digamos, si bien jurisdiccionalmente no puede, por decirlo bien clarito nomás, la provincia ir en contra de la Nación. Es una decisión que me parece que está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Después los técnicos, abogados me van a discutir o me van a aclarar, pero básicamente me preocupa la realidad. Y la realidad es que lo que se busca es tratar de ganar tiempo, porque esto no frena la pandemia, correr 10, 15 días, sino simplemente tratar de que se queden en sus casas para hacer de que haya, digamos, tiempo para liberar las camas que están, digamos, en los distintos sanatorios, hospitales, o que todo el Buenos Aires en este momento, y sobre todo la zona del AMBA, o sea, el área metropolitana, está sufriendo por esta pandemia. O sea, lo que te quiero, no sé si pedir que des tu opinión, pero básicamente la preocupación tengo, porque yo veo, digamos, esta lógica que me parece que va en contra de los intereses de los ciudadanos, en beneficios sectoriales, ¿no? Claramente está expresado de esa manera. O sea, no veo otro análisis, lamentablemente no veo otra realidad. O sea, porque si vamos al argumento de que lo que se está tratando de coaccionar la educación, no creo que vaya por ahí, porque está claro que lo que se está tratando es la salud. O sea, digo, como objeto, de alguna manera, de ambas partes, me parece que son distintas. Uno está diciendo, cuidemos la salud, y el otro está diciendo, rompamos toda la barrera para que la educación no se coaccione. Y yo no creo que son dos cosas similares, son totalmente distintas. No sé qué opina usted, defensor. No, totalmente, concuerdo. La totalidad, si bien pareciera ser que hay posturas encontradas, pero por cierto, es algo, un flagelo. Acá no hay una fórmula, no hay un ABC, no tenemos experiencia en esto. Lamentablemente hoy la gente se descuida mucho, y eso, el AMBA, acá nosotros tenemos la zona de Brasil, la frontera, tenemos un alto porcentaje de tierra seca, frontera seca, y ahí pasan, y si nosotros acá en Misiones, por ejemplo, no tomamos conciencia, hoy en 2 de mayo acá, sucedió un óbito otra vez, esta madrugada acá en San Vicente. Entonces, es un tema muy preocupante, más allá de las consecuencias de la restricción. No te olvides que hay muchísima gente que viven de la noche, llámese los restaurantes, llámese bares, llámese esa población que explota la noche, se ven perjudicados de manera directa, ¿viste? Pero más allá, si nosotros tenemos, ayer por ejemplo voy a hablar puntualmente de Buenos Aires, no hay concentración, la gente netamente sin barbijo en la protesta. Básicamente eso es lo que el gobernador, el presidente o todas las áreas, las autoridades están tratando de poner en práctica precaución, siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, y la gente pareciera ser que le toma esto muy superficial o con responsabilidad cero, porque estaba en la plaza, yo veía ahí, estaba haciendo noticiero la multitud esa, chicos, abuelos de toda edad, sin barbijo, próximo, en el radio por la multitud mismo, no sé si está en el radio de medio metro cada uno. Entonces, más allá de la restricción que de manera obligatoria, porque si esto no, digamos, jamás los gobernadores iban a tomar esa medida si la gente fuera ligeramente consciente. Tenemos la vacuna que no llega, incluso hay versiones encontradas. Ahora llegaron entre 400 y 500 mil dosis para un país con los habitantes que somos 60 millones alrededor. Es una gota en el océano. Entonces, la única medida correcta, exacta, más segura es la prevención. Y eso es lo que nos estamos logrando. En fin. Sí, lo que pasa es que yo creo que se metió la campaña política en el medio. Entonces, todo es lamentablemente útil para llevar cada uno agua a su molino. Lo que me parece tremendo que los organismos como los nuestros, por ejemplo, no nos empecemos a manifestar
y a pedirle al gobierno que separe esta realidad y que de alguna manera priorice la salud, que es lo más importante, porque después pagamos lamentablemente con la vida. Y esta es la realidad, y yo les aseguro que la pandemia es tan real, el virus existe, yo lo pasé, tuve, y la verdad me sorprendí con la virulencia que te ataca, y es cuestión de horas. Mire, yo pasé de estar bien así normal a pasar a estar de una manera increíble, y fue cuestión de horas, no es cuestión de... Entonces yo digo, no es mentira, no es una realidad subjetiva que uno la quiere desconstruir o construir a la vez. O sea, es como que depende a quién le toca, es más o menos virulenta decirla o plantear un escenario posible de el virus. El virus está. Y ahora estamos hablando de una segunda cepa que es mucho más virulenta. ¿Y qué significa eso? Significa que si en la primera vos no, porque tu organismo estaba más resistente, no lo adquiriste, esta no la vas a resistir y vas a adquirirla. De esto se trata la segunda cepa, digamos, tiene mucho más fuerza y ataca ese organismo con mucha más potencia, y es muy probable que si no tuviste la primera cepa, en la segunda la vas a tener. Entonces, los riesgos cada vez son mayores. Entonces, acá se está discutiendo, yo no quiero discutir la cuestión política, pero que básicamente es como que hay una decisión presidencial que se antepone a la educación. Y yo no creo que sea así. Yo lo que creo es que la salud va por un camino y la educación va por otra. Nadie va a negar que la educación es lo más importante que puede tener un pueblo, porque es lo que te permite debatir, te permite ganar nuevos terrenos, crecer, tener más empresas, el conocimiento, hacerse en el mundo, inclusive de un espacio como ciudadano, como tierra, como fue la historia de la Argentina. Pero bueno, yo creo que es esencial la educación, pero acá creo que el decreto no habla de la educación, sino básicamente habla de una restricción por un periodo de tiempo muy corto, que son 15 días, a efecto de frenar la curva. Por lo menos lo que se está diciendo es que esa curva no siga subiendo, porque en realidad es lo que se busca. No se va a frenar, entendamos que no se va a frenar. Entendamos, por favor, no se va a frenar el virus. Por más que vos digas, paramos 15 días, lo que vos hacés es frenar. ¿Y qué es lo que hacés vos? Ganar tiempo, ganás tiempo. Se descomprime los hospitales, los sanatorios, que hoy están técnicamente saturados. Estoy hablando del AMBA, estoy hablando ya ahí del AMBA, y ya no es solamente la Cava, estoy hablando del AMBA, porque acuérdense que el área metropolitana circunscribe varios municipios, pero que básicamente están vinculadas por la cercanía a la ciudad autónoma. Si la ciudad autónoma queda sin, recurre rápidamente a esa área metropolitana, ya sea los hospitales, los sanatorios más cercanos. Entonces, acá lo que se está buscando, como yo siempre digo, es frenar. Pero en esta cuestión hay que entenderlo más allá de todo. No es una situación que se produjo, por decirlo de alguna manera, en el AMBA y ahí quedó. No, fíjese cómo estamos. ¿Dónde usted cree que de alguna manera se generó todo? ¿O dónde empezó todo la pandemia a tener efecto en el territorio argentino? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA. Totalmente. Y de ahí se expandió al resto del país. Entonces, y hoy estamos en una aparente contienda política, lo que me parece tremendo, ¿no? Bueno, eso era de un principio que incluso personalmente ahí en Noverá, la última reunión ahí donde tuvimos de postergar las elecciones, porque por ejemplo acá en Misiones las PASO no es necesario, no es indispensable, se puede todo algo correlativo. Entonces con eso también estaríamos en cierto modo previniendo, porque no te olvides ahí que si bien acá en San Vicente hay una concientización bastante acentuada en todos los organismos públicos, en todos los supermercados, vos no ves gente, digamos, así como decirte, atrincherada amontonada, con su respectiva distancia, con el barbijo como corresponde. Los alumnos, vos ves que están ligeramente. Las pasos, acá no es tan indispensable esto, si bien lo que fuera, pero ante la situación existente, el peligro reinante y lo colapsado que están los nosocomios, y ante la ausencia de vacuna, caramba, vamos a priorizar, como bien subrayaste vos, primero la salud.
nadie estaba en contra de la educación, pero en este caso, a nivel del mandatario nacional, está siendo muy bien asesorado, que realmente están sumamente preocupados y evidentemente no encontramos la fórmula para esto. Mirá, Sí. dentro de todo, yo no sé cuál es tu opinión con respecto a la estadística, pero yo creo que la estadística es una buena forma de ir midiendo la realidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día de ayer ha tenido más de 3.000 casos. En la provincia de Buenos Aires no llegaron a esa cantidad de casos. ¿Sí? Imagínense, para que usted vea la diferencia. Visiones entró en una meseta de hace aproximadamente un mes, no supera los 140 casos, digamos, el máximo que llegó. O sea, yo creo que la diferencia en la estadística es muy significativa. Por eso escuchábamos anoche a Rodrigo Larreta hablar de la estadística, pero la estadística es para analizar la realidad. O sea, una cosa es decir, básicamente el foco de contagio no es en la escuela, pero es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque 3.000 casos es mucho en relación a que en la provincia de Buenos Aires no se llega a 3.000 casos. Misiones está en una meseta, digamos, por decirlo de alguna manera, estacionada ahí, no sube ni baja, ahí está. Nosotros, dentro de todo, quiere decir que hay un control epidemiológico bastante razonable, adecuada y muy controlada en relación a la realidad que hoy nos están planteando desde el país central. Porque yo lo digo así, usted ya me conoce, yo lamentablemente a Buenos Aires y en todo su conjunto le voy a seguir siendo el país central. Nosotros somos los países periféricos o las provincias periféricas, pero yo creo que para nosotros lamentablemente está como allá Buenos Aires, la ciudad autónoma, ni hablar. Pero bueno, son realidades que hay que ir analizándolo. Vayamos al contexto de nuestro encuentro, Carlos. ¿Me escucha, Carlos? Bueno, hasta que se reformule el proceso, yo le voy a comentar. Nosotros el día miércoles, la semana pasada, sí. Tuvimos un encuentro y obviamente tocamos muchos temas vinculados a la realidad que cada defensor del pueblo está interviniendo en su municipio, ¿no? Posada, obviamente, estuvimos hablando claramente de procesos que hemos iniciado hace ya un par de años, que es vinculada a lo que es urbanización, al agua potable, obviamente a lo que es cloaca, que es una asignatura pendiente para la ciudad de Posada. Hay un paréntesis muy grande con respecto a esto, y obviamente el tema de las redes de electricidad en Posada son muy complejas. Y después, obviamente, no es un tema ajeno al transporte urbano de pasajeros para todos los municipios, y sin ir más lejos, yo el lunes pasado estuve hablando con el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, que es, ¿cómo el apellido? Martelo, ¿no? ¿Sí? Martelo, sí. Tuvimos una charla interesante donde uno de los temas que tocamos, obviamente, el transporte, que es bastante difícil de llevar adelante. Pero bueno, San Vicente con todo lo suyo, ¿no? Yo le voy a dejar a él que nuevamente lo ratifique. Después hablemos de esa decisión que tomamos los tres defensores de acompañar a AIPEN, ¿no? Que AIPEN es, de alguna manera, la asociación de los institutos de servicio de educación privada de la provincia de Misiones. Pero antes de hablar de AIPEN, cuéntenos un poquito, Carlos, cuál es la situación en materia de territorial en la que usted está trabajando fuertemente en la ciudad. Bien, básicamente aquí en San Vicente, a lo que hace la Defensoría, y debido a los casos que tenemos de chicos con capacidad diferente, lamentablemente la doctora tiene la cifra, la estadística no, hizo un relevamiento y llegamos a la triste cifra de 651 personas con capacidad diferente, ¿viste? Y esto es muy elevado, y entre ellos hay 71 con epilepsia. Y si bien la población mundial de la salud, digamos la OMS dice por cada 200 hay uno con esa patología, digamos, epiléptica. Y lamentablemente acá estamos superando ampliamente, si 600 casos. Ahí tenemos 71. Entonces, es muy preocupante. Entonces, desde el área legal, acá la autora está avanzando ella tiene contacto con Buenos Aires, con algún instituto
Entonces, para ver si a modo de pasantía de los chicos pueden venir acá a ver, buscar la problemática que está pasando, si es con un producto del agro o el tabaco tan comentado, porque es alarmante, muy sorpresiva la cantidad de chicos con esa patología acá. Entonces, nos preocupa sobremanera, y eso es lo que le damos prioridad en este caso, dado las condiciones que la doctora tiene, como te dije, para reforzar ese proyecto. Entonces, bueno, pidieron la estadística. Ahora, entonces, automáticamente se sorprendieron. Defensor, la zona de San Vicente está dentro, digamos, de la zona tabacalera más fuerte de la provincia. O sea, convengamos que también si entramos a mirar el proceso del tabaco, los fertilizantes, digamos, son como de uso cotidiano, y lamentablemente tengamos, digamos, certeza en ese sentido de que podría eventualmente ser uno de los factores que determinaría esta situación. Por supuesto, son hipótesis que pueden ser refutadas simplemente con decir cuál es el valor, digamos, químico, o cuál es la ciencia, o quiénes son los científicos que están avalando lo que usted está diciendo, la primera pregunta. Pero, digamos, no es de alguna manera indistinta esa realidad. De alguna manera sabemos que la utilización de fertilizantes para que los tabacos, Burley, todos los tabacos de la zona, sabemos que zona tabacalera, que de alguna manera afecta a la salud. Ahora, lo que hay que ver, digamos, cuáles son los alcances de cuidado que tiene el Estado a la hora de verificar el uso de estos químicos, y que de alguna manera podamos frenar eso. Pero si bien no es la función de la Defensoría del Pueblo, pero digo, quiero que poner sobre la mesa, en base a lo que usted plantea, digamos, que elementos fácticos de la realidad la tenemos por la zona mismo, digamos. Una de las cosas que de alguna manera es importante siempre analizar, de qué vive la provincia, digamos, en sus distintas zonas, ¿no? Hay zonas de la provincia que son más yerbateras que otras que son más, digamos, pinales, que hay otras distintas. Y San Vicente es una zona tabacalera, digamos. San Vicente, 2 de Mayo, son lugares muy complejos, digamos. Totalmente, tenemos todo el Alto Uruguay. Exacto. Ruta 12, las forestaciones grandes, mayeras, de los cuales también usan insumos muy dañinos, tanto para el medio ambiente como para la flora, fauna, todas esas cosas. Entonces, si bien dijiste bien, no es nuestra función directa, pero eso difuso también nos salpica por el hecho de que son grandes tierratenientes, grandes extensiones, y ellos nos dejan, por así decir, el daño irreparable, y el papá Estado a bancarse con las consecuencias, por ejemplo, con los chicos con cierta patología. Fíjese que, por ejemplo, también la doctora detectó que si bien tienen obras sociales en Mayerba, pero pasado un límite de edad, en este caso 21 años, ya quedan sin cobertura. Y ahí esta población tiene que ir, digamos, al papá Estado, en este caso a través de acción social, a través del Ministerio de Desarrollo, y son medicamentos que hoy no bajan de 60.000 pesos por mes. Claro. Entonces, ¿qué culpa tiene cumplir o ser mayor de edad cuando la justicia, cuando la Constitución a través de sus leyes, un chico con esa patología, por más 90 años que tenga, sigue siendo niño? Entonces tenemos un gran problema ahora. ¿Por qué? Porque todos al ser mayor se recuestan en acción social. ¿Y cómo si no se puede aguantar eso? Entonces estamos muy preocupados y trabajando de fondo. También esta semana nos vamos a reunir con las autoridades de acá para ver cómo avanzar sobre eso. Si no, vamos a llegar a una altura que va a estar súper colapsado acá acción social. Y no hay como, por así, solventar esos insumos carísimos. Y tienen que ser eso y laboratorio. No es claro, que se pueda respirar con la salud. Lo que usted dice, Carlos, para que entendamos un poquito más el contexto, con más profundidad, digamos,
La normativa a nivel, digamos, nacional, y que nosotros no podemos apartar, establece que hasta determinada edad, digamos, las obras sociales se hacen cargo de las situaciones de esta característica. Cumplidos los 21 años, las obras sociales se liberan, eso es lo que está diciendo. Y a partir de ahí, esta persona que lamentablemente está discapacitada por muchos motivos, tiene que seguir recibiendo, digamos, la apoyatura para poder seguir subsistiendo en esta sociedad. Y por ende el Estado se hace cargo. Ahora, una cosa es decir que en una población de 1.200.000 habitantes tengamos un 0,2% de ciudadanos en esta situación, a que se incremente en un porcentaje superior, que es lo que sucede en estos lugares donde lamentablemente el Estado tiene que poner la mirada sobre estas acciones territoriales, que entendemos que es importante porque es la producción, la matriz de producción de sostenimiento que tiene una provincia como Misiones, que el tabaco está dentro de su matriz para proveer digamos, de materia prima para la provincia, pero que básicamente está causando un daño. Lo que está, en síntesis para mí, lo que estaría apuntando en este caso el defensor del pueblo de San Vicente es a buscar las vías para poder esta ley modificarla. De alguna manera, entiendo eso, que tienda o exija con mucho más rigor a los, en este caso las obras sociales, quienes siguen recibiendo o están percibiendo un monto, ya sea por adherente, porque probablemente no sean directos, sean adherentes, porque son hijos o porque son familiares, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo entiendo que lo que habrá que pedir la revisión de las normativas a través de los diputados provinciales y nacionales para poder dar mayor cobertura y que estos chicos no queden a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque el Estado lo único que le puede asistir desde el punto de vista social. No tiene, digamos, o bueno, una pensión por discapacidad, pero que básicamente tienen un trámite largo, que a veces no sé si realmente estas pensiones por capacidad de alguna manera puede llegar a cubrir esto que dice básicamente el defensor, porque si usted tiene un salario, por decirlo, por discapacidad, que son agraciables, digamos, pueden ser de 15 a 20 mil pesos, y si usted tiene que pagar un medicamento que cuesta 60.000, ya estamos mal, arrancamos mal. ¿Qué es lo que usted está planteando? La doctora avanzó y bastante en esta área. Tuvo contacto con la superintendencia, con diferentes obras sociales, y bueno, y ahí hay la parte legal, digamos, hay una valla, hay una muralla que no es difícil romper, pero sí o sí la Cámara de Diputados al unísono, porque si no vamos a estar súper colapsados, porque fíjese, le damos el famoso medicamento de laboratorios no recomendado, y ahí están las consecuencias, las convulsiones. Hay chicos que tienen hasta 4 horas por no tener la medicación correcta, y también paralelo a ello la doctora está avanzando con respecto a en la Fundación Favaloro para que vengan acá. Estamos, o sea, entre líneas, bastante avanzado a través del departamento legal acá, que la doctora Pamela Kirch, que está, más allá que ella también sufre esa patología, ¿vio? Entonces hay doble razón, doble motivo para luchar por esa población. Hay chicos con situación muy delicada y de bajos recursos, y nosotros, Juan Pueblo, con todas las consecuencias de los insumos, tanto agrotóxicos como la vestimenta. Y acá también hay cierta corresponsabilidad del productor, porque si bien diferentes tabacaleras le dan la indumentaria a la altura, pero pocos se visten, pocos usan, y ahí también hay cierta complicidad, ¿vio? Y la consecuencia es genérico, esto de acá pasa de generación en generación, hereditario las consecuencias, y hoy estamos realmente en una situación muy preocupante por la cantidad acá. Decir que la doctora llevó a cabo esa estadística, obra en el poder nuestro acá, a ver, por así decirlo, informe, y bueno, y en base a eso vamos a seguir avanzando. Ojalá Dios quiera que en un corto plazo sea positivo.
Ojalá, la verdad que sería interesante que podamos discutir esto. Bueno, por otro lado, una de las cuestiones que nosotros nos pusimos de acuerdo son escuchar los reclamos básicamente que nos acercó ese día a la mesa Yolanda, que es representante de AIPEM, es la secretaria, tengo entendido, y que básicamente esta institución, que es una asociación de institutos privados de la provincia de Misiones, tienen... Creo que ¿cuántos institutos? Más de 200 institutos, representan dentro de estos 200 institutos hay más de 100.000 chicos que son, porque estos institutos son de gestión privada, pública de gestión privada, convengamos que esto es así. O sea que están las dos cuestiones. Desde hace un tiempo el plan Progresar, desde el año pasado, a partir de la resolución 470 del 2020, el presidente de la Nación lo que hace es habilita a que los institutos privados también pudieran acceder al plan Progresar, digamos, para que los chicos en situaciones determinadas, no porque sea un instituto privado, que normalmente significa que, digamos, tienen resuelto las cosas. Las cuotas que se pagan son entre 2.000 y 3.000 pesos, no son cuotas exuberantes. Y muchos de los chicos, lamentablemente, hoy no están en condiciones de seguir adelante por distintas situaciones. Entonces lo que reclama IPEM es para que sus alumnos también puedan acceder, como dice la resolución 470, pero acceder. El tema es que uno de los requisitos, o por lo menos mayoritariamente los requisitos, apuntan a que tiene que ver con el instituto. O sea, si el instituto fuera X situado en determinado lugar, no puede ser porque las condiciones aparentemente de ese instituto tienden a ser de una categoría superior, por decirlo de alguna manera, lo cual ya no analiza los casos de los alumnos. Esto es lo que interpretamos a prima facie. No le dejan inscribirse, digamos, a estas becas a los chicos que concurren a un instituto privado. Directamente no pueden acceder a realizar el trámite. Bueno, en la misma realidad la tienen distintas provincias, como ser Chaco, Formosa, Corrientes. Inclusive nos manifestaban que hay entre ellos una unión a nivel nacional y piden la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Misiones, básicamente, y se van a adherir inclusive los movimientos, los otros institutos a nivel nacional, a efecto de que nosotros pudiéramos ser desde Posada, Misiones, con los defensores de San Vicente, con defensores de Oberá, representaste, porque nosotros firmamos un petitorio aceptando dar ese paso, para poder intervenir en esta realidad a través de ATRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, y poder llegar al ministro Trota a efecto de que se pudiera específicamente analizar el caso, y sobre todo la provincia de Misiones, en esto yo voy a ser contundente, básicamente para poder rever esta situación y que no sea la condición del instituto, sino la condición del alumno, porque en realidad lo que importa es la condición del alumno, para poder o no acceder a un plan Progresar que le permita continuar obviamente sus estudios. Así que me parece que la realidad está planteada, hay un escenario racional de mi punto de vista y que lo vamos a empezar a analizar. La propuesta es una reunión con todos los representantes de los institutos a través de Zoom, que lo va a programar Patricia Figueredo, que está acá a mi derecha, básicamente para un periodo cortito de estos días, que sea antes del plenario nacional, porque la idea es que vayamos al plenario nacional con la discusión, con la charla, y después ver qué decide el plenario nacional con respecto a avanzar o no avanzar, y el petitorio al ministro Trota para ver esta situación de los institutos. AIPEM, ¿no es así? ¿Cómo lo ve usted, defensor? Sí, positivo, fue así, muy bien. Esta fue una iniciativa ahí, o sea que le llegó el reclamo, la queja o el pedido de solidaridad, por así, de Patricia, la defensora de Oberá, y bueno, de inmediato concordamos y hacerte llegar a vos, reencargarte a vos que ya estás más familiarizada, aparte de ser el representante a nivel nacional de Misiones, y bueno, la población de estudiantes va a tener éxito y saldo positivo con la mediación nuestra. Puesto que está bien puntualizado, Patricia en el escrito puntualizó bien y reflejó en tinta que jamás una resolución pues está por encima de una ley, al dejar desprotegido una amplia
población y es algo indiscriminatorio. Los chicos estudiantes ahí no pueden, como viene este instituto, no pueden apalear la situación porque dependen también de eso, de esa cuota, ¿no es cierto? Y bueno, yo, a ver cómo decirte, me apoyo en la esperanza que esto ya es un logro, que van a ser lugar, cuando vos hago lo propio con el presidente, digamos allá, Alejandro Amor, como se llama el defensor de Buenos Aires, bueno, esto ya estará bastante asimilado, por lo tanto avanzado, porque no hay cómo no hacer lugar a un reclamo tan genuino y que le afecta realmente sobremanera tanto al alumno como en este caso al Instituto Barrios. Yo le anticipo, defensor, que el día domingo, y lo digo, lo hago público, solicité un encuentro para Zoom para este miércoles con los defensores del NEA-NOA, o sea, el Norte Grande. Propuse 2 temas, me aceptaron todos, así que uno de los temas justamente tiene que ver con AIPEM. Ahí hay varias provincias que están vinculadas, digamos, y para tocar ese tema. El miércoles a 19 horas seguramente yo le voy a estar enviando el Zoom, si me toca a mí, o lo va a hacer el de Río Cuarto, que es Ismael, el apellido es Rins, que me cuesta Rins. Este miércoles 19 horas para debatir 2 cuestiones. Una tiene que ver con de orden interno nuestro, básicamente, y otra tiene que ver con AIPEM, desde mi lugar. Son 2 temas. Creo que básicamente van a ser esos 2 nomás, porque como solicité yo, que estoy coordinando de alguna manera el Norte Grande, me parece que es importante que vayamos anticipando. Ahí está Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, San Luis, Jujuy, Río, parte de Córdoba, que sería Río Cuarto en este caso, y vamos a estar debatiendo. O sea que básicamente, y por supuesto va a estar usted, porque le voy a mandar el link para que podamos charlar, igual con Patricia, para que sea uno de los 2 temas que me gustaría que charlemos básicamente este miércoles, anticipando obviamente el encuentro a nivel nacional, donde vamos a llevar este petitorio con el apoyo ya, si podemos, del NEA-NOA, o sea, el Norte Grande, y bueno, para que el resto del país tome conocimiento cuál es la situación del Plan Progresar y que podamos elevarle al ministro Trota para que de alguna manera reformule, revise, escuche la voz del pueblo, porque lo que hacemos nosotros es representar al pueblo, y que en definitiva no está llegando el Progresar, y que más que todo queda como una especie de, digamos, de idea inconclusa. Pero bueno, esto lo tendrá que resolver ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles saber que hay un reclamo contundente con respecto a este tema y que lo vamos a plantear. Así que bueno, y eso es todo. Carlos de Lima, ¿querés decir algo más? No, bien, nada más que agradecer. Bueno, estaremos atentos el miércoles a las 19 horas para que realmente darle forma. Y no obstante, agradecerte a vos, Alberto, porque personas como vos dejan alto la vara de la mediación de un defensor del pueblo, porque a lo criollo, hablando del último palenque donde la población tiene donde recotarse o dirigir sus quejas, su lamento, y por cierto, vos ya está más familiarizado, ya tenés unos días más de experiencia que nosotros, y eso es, digamos, el parapeto para nosotros, apoyarnos en ti, porque estamos con Patricia Nisma y quien les habla, muy representado en tu persona, siempre a la altura, con la mesura adecuada, con la tolerancia, la fundamentación, y eso hará con que tengamos una vez más éxito total. En fin, bueno, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, una amplia saludo a tu audiencia y bueno, como siempre, a la orden. Y de parte acá de la Defensoría de San Vicente, un gran abrazo a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, defensor. Un gran abrazo. Estaremos hablando el jueves y seguramente, el miércoles, perdón, y el plenario nacional, que va a ser un debate a todas voces, que no tengo ninguna duda, como lo caracterizamos siempre, de alguna manera, con mucha contundencia, llevando la voz del pueblo en un ámbito como son los defensores del pueblo, para que de alguna manera el ministerio, el ministro Trota pueda entender de que hay cuestiones que son necesarias atenderlas, porque están vinculadas a la situación que vive coyuntural del país, vinculada a la pandemia, vinculada a la imposibilidad de generar más recursos, que son escasos y que todo el que hace economía sabe de lo que estoy hablando,
la escasez de los recursos, y también esa escasez lo siente la familia porque se imposibilita frente al COVID de poder salir y generarse más recursos para poder llevar una vida más holgada. Así que simplemente eso. Gracias, defensor. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con la voz del defensor. Muchas gracias. Eso me quedó las casas. La segunda ola del coronavirus sos vos. No es un tsunami, no es un terremoto. Las olas de la pandemia se hacen de humanos. Cada gota de esas olas somos nosotros. El virus no viaja solo. Lo transportamos y multiplicamos con nuestras acciones. Extrañemos festejos hoy para celebrar mañana todos. La verdad que son muchos los temas que en este momento nos pone a nosotros en un debate permanente con respecto a la realidad que estamos viviendo, digamos, en la Argentina, ¿no? Hace unos días atrás yo observaba y escuchaba, me gusta mirar los medios nacionales, y obviamente me encontré con un colega, Daniel García, que es defensor de Avellaneda, expresándose de una manera clara, contundente, precisa, con respecto a la situación que están viviendo los bonaerenses, o en este caso los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y Avellaneda, básicamente, con respecto al COVID. Y me parece sumamente interesante charlarlo con él frente a lo sucedido justamente este fin de semana con una resolución de un tribunal contencioso administrativo que es incompetente en la materia, por decirlo de alguna manera, que toma la decisión y le obliga, en este caso, a la autoridad máxima, que es el representante de la CABA, Rodrigo Larreta, básicamente a avanzar en una cuestión que no es objeto de la presentación del decreto, por decirlo de alguna manera, que saca, en este caso, el presidente de la Nación, donde dice, resguardemos la salud, la vida. Por eso tratemos de parar la curva, no se va a parar el COVID, digamos, básicamente, permitir la descompresión en los entes, digamos, de salud. Y bueno, para eso lo invité, para charlar un poquito. Daniel García, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Siguiendo muy de cerca la realidad que obviamente estamos viendo todos los argentinos, pero Misiones por ahí está en una posición distinta. Nosotros estamos en una meseta, lo explicaba hace un rato. No superamos los 140 casos en forma diaria, con un bajo índice de mortandad de 1 o 2 cada 2 o 3 días, pero que básicamente estaríamos en una meseta bastante razonable porque no aumenta. Tampoco disminuye, digamos, 100, 110, pero vemos cómo hay una continuidad. No es lo que pasa en la Cava, no es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y por eso me interesa muchísimo que los misioneros puedan, en este caso los vecinos de la ciudad de Posada, cuál es la situación que se vive, y bueno, usted ha tenido una posición clara con respecto
a este accionar de los movimientos caminando por la calle, digamos, y me parece que es importante escucharlo. Es verdad. Mira, primero sí, decirte que la situación en el AMBA, que sería lo del primer cordón de la provincia de Buenos Aires más Cava, la situación es complicada. Realmente, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires tenemos el 50% de los casos de nivel de toda la nación, ¿sí? Claro. Hoy estamos teniendo en la semana tuvimos casi unos 13.000 casos, solamente nosotros, contra 29.000 que tuvo el AMBA de la nación. Es muchísimo, casi 30.000. Ahora, sacando las cuentas por la población, Cava nos sobrepasa en casos positivos, ¿sí? Claro. Por eso me extraña muchísimo las actitudes que están tomando en Cava con la presenciabilidad de las clases, ¿sí? con las clases en forma de presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el hecho solamente de las clases, es el hecho, como todos bien sabemos, el traslado de los chicos, el traslado de la gente para llevar a los chicos a la escuela. Lo que sí me molestó mucho, y eso a nivel ya de defensoría me molestó muchísimo, los cacerolazos y el amontonamiento de gente en Olivos, no por lo que es estar mal contra un gobierno, no, sino también por lo que significa eso, porque esos cacerolazos iban a favor de la muerte y en contra de la vida. Y esto la verdad que me quedó mucho y me amargué mucho ese día. Y al otro día, a primera hora, sacó un comunicado porque me parecía esencial desde esta defensoría de Avellaneda, en la cual tenemos 400.000 habitantes, no es poco, no. Una definición concreta, ¿sí? Nosotros estamos apoyando las medidas sanitarias que está estableciendo el Ejecutivo Nacional. Creo que son, y hasta se diría que habría que hacer algo más, ¿está? Porque son muchos los casos y es mucho lo que estamos pasando. Entiendo la parte económica, la entiendo totalmente lo entiendo. Sé que también trae muchos inconvenientes el no poder tener el negocio abierto, la empresa abierta, o cerrar mucho antes que lo que uno puede facturar en el caso de los restaurantes y confiterías, que de hecho aclaro que hemos mandado un comunicado a todos los restaurantes y confiterías para que se haga uso del protocolo sanitario. ¿Por qué? Porque vemos que las citas están pegadas, vemos que no se establece ese protocolo, no está realmente establecido, vemos que en muchos lugares no toman la fiebre y me hacen poner el alcohol en gel, vemos que pueden en algunos casos entrar sin barbijo. Entonces sí tratamos de intervenir también nosotros ahí. Pero con respecto al fallo de ayer, que vos muy bien hiciste esa alusión, creo que primero es un mamarracho, porque un tribunal inferior, sabiendo que hay una presentación en la Corte Suprema de Justicia, no puede adelantarse a dar un fallo, claro, y te lo digo, disculpame la expresión, claro, berreca, ¿sí?, para justificar un tema políticamente. No, estamos hablando de la salud, no estamos hablando de una compulsa política, que utilicemos algo para ascender un escalón o 2 escalones más. Claro. Para eso están las elecciones y no la salud claro, de los vecinos, ¿no? Daniel, la controversia para mí se da en esa acción que vos mismo lo planteaste hace 4 o 5 días, en la que vos manifestás de ese comunicado que vos hacés, este concepto del cacerolazo. El cacerolazo es claramente un mecanismo
creado en la Argentina para poder decir no contundentemente desde el punto de vista político a algo, digamos. Y claro, en este caso claro, es no a la vida, lo cual me parece mucho más agravante la realidad que nos están planteando. O sea, y esto está sucediendo quizá en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, sí, ni hablar en este caso del AMBA, y bueno, la actitud de Rodríguez Larreta el día de ayer frente a una realidad, apoyándose en la decisión, porque él debería haber dicho, no sé, si bien esto fue un amparo, a esperar la Corte Suprema. Claro, esperar la decisión de la Corte Suprema. Me parece que eso sería lo más lógico, siendo de que está hablando un jefe comunal, como es de la provincia, perdón, de la categoría de provincia, casi, no siempre. Claro, o sea, me parece muy clara la acción, más desde el punto de vista de una oposición política que una de construcción frente a una realidad planteada que tiene que ver con el cuidado de la salud. Porque vos podés decir, bueno, mirá, no estoy de acuerdo, pero bueno, yo lo voy a acatar, salvo que la Corte Suprema diga lo contrario, bueno, yo ahí... Pero acá bajo un tribunal contencioso administrativo que no es incompetente, me agarro de eso y avanzo, y lo dijo. Claramente lo manifestó. Yo la verdad que me sorprendí, pero me sorprendo porque vos tenés la responsabilidad de la vida. Yo, si mal no recuerdo, el día de ayer, creo que han sido más de 3.000 casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 3.000 casos. Estoy tratando de llevar un seguimiento así. Un día donde se toman menos los casos, ¿no? Claro, por eso digo, no es un domingo donde no hay tanta actividad, por decirlo de alguna manera, que es la que usted está manifestando. Digamos, el traslado de los chicos a la escuela es lo que empezó hablando Daniel García, digamos que el riesgo está ahí. No es que en la escuela se produzca el contagio. Los contagios se producen en el proceso, cuando estamos en el colectivo, cuando tomamos el taxi, cuando... De eso estamos hablando. Creo que el decreto apunta a frenar eso, no la actividad de la escuela, que de última es el objeto del amparo, por decirlo de alguna manera, que es no coaccionar la educación del ciudadano, pero no está en ese terreno. El decreto del presidente dice cuidemos la salud. O sea, yo quiero hacerme eco porque a mí me preocupa cuando las decisiones de esta característica atentan contra un principio constitucional que es el derecho a la vida, que nosotros, como defensores del pueblo, tenemos la obligación de manifestarlo tenemos que públicamente. A muerte, es verdad. Y por eso digo que me parece muy raro solamente que agarrarse de la educación, porque vos sabés que no es el tema de la educación en sí, sino los contagios, sino también que son férreos defensores de la apertura sin discriminación, o sea, que abra todo el tiempo que tenga que abrir y listo. Entonces, ¿cómo es el tema? No entiendo, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Pero también escuchábamos a Santini hablar hace un mes atrás de que subía la curva de contagios, que había que cerrar las escuelas y todo lo demás, por el tiempo que haga necesario. Entonces, ellos actúan de acuerdo a un interés político del momento. Y creo que eso no es así. Y más sabiendo nosotros, desde nuestro lugar, que somos un escalón importantísimo dentro de la vecindad, de los casos y problemas que hay. Y yo te comento que lo simplifico hoy. Recién acabo de tener una reunión con gente del Fiorito, del Hospital Fiorito, Hospital Provincial Fiorito. Todos los hospitales que tenemos que declarar en Avellaneda, los 3, son hospitales provinciales, ¿sí? El Fiorito hoy está colapsado. Claro. Colapsado totalmente. Claro. Están suspendiendo operaciones, están suspendiendo todo tipo de tratamiento que no sea el tema de COVID. Entonces, pero por favor, démonos cuenta de que estamos atravesando una situación muy complicada y que estamos poniendo en riesgo la vida de todos, ¿sí? De toda una población. Si nosotros comparamos esta pandemia de este tiempo a la que tuvimos el año pasado,
y no sé, pero calculo, si no me equivoco, pero la debemos estar triplicando o cuatriplicando en los casos. Y me preocupa mucho, porque la curva va en ascenso y decisiones como las que tomo Cava deteriora notablemente y vulnera los derechos de cada uno de los vecinos y de cada uno de los habitantes, ¿sí? Impone un tipo de ruptura más entre la sociedad, entre los que quieren, que todos queremos que la educación siga, pero nos hacen ver que no queremos la educación a los defensores del pueblo, supongamos, que salimos a defender ese derecho vulnerado, que es el derecho a la vida. Pero aparte es una apuesta más. Sí, Daniel, hay una apuesta más a profundizar la grieta. En este momento, estoy viendo por otras imágenes, inclusive hay una protesta frente a Olivos, en contra, digamos, de la decisión del DNU, lo cual me parece totalmente contradictorio, básicamente por lo que de alguna manera pregonan cada movimiento político, etcétera, etcétera, en este momento. Me parece tremendo. Es una fuente de contagio tremenda esa. Sí. No, es una apuesta al contagio. Eso claramente yo creo que está dada de esa manera. Acá lo que se busca, se intenta que haya mayor cantidad de contagios. Yo creo que lo pasó Estados Unidos en su momento, este tipo de protesta. Hoy Estados Unidos, claro, obviamente, ¿cuál es la ventaja? Digamos, Estados Unidos tiene la posibilidad económica de hacerse cargo y sentarse sobre la vacuna y decir cuándo vacuna y a quién vacuna y la cantidad de veces que le puede dar. Nosotros los argentinos técnicamente estamos mirando y esperando, no sé, que por homo si nos llegue la vacuna. Es lamentable, pero es cierto. Es verdad lo que decís. Sí. Yo estaba escuchando, que no sé si me escuché bien la cifra, que Estados Unidos estaba vacunando 4 millones de personas por día. Sí. Ellos bajaron, tengo entendido, la cantidad de infectados a 60.000 por día, y nosotros teníamos 30.000, o sea, ellos disminuyeron de una manera increíble. De acuerdo a la población, nada que ver. Estamos por supuesto, 300 millones. ¿Sí? Pero bueno, se está haciendo acá lo que se puede, ¿no? Porque no somos hacedores de esa vacuna. A ver, Daniel, lo que estamos diciendo vos y yo estamos diciendo lo mismo. Nosotros, como defensores de este principio de la vida, tenemos que mirar cuáles son las herramientas que permitan que de alguna manera se evite la mayor cantidad de contagios. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Tenemos que apoyar básicamente la decisión presidencial, porque es la única herramienta que te permite bajar la curva. No va a bajar los contagios van a seguir hasta que no estemos vacunados por lo menos el 80% de los ciudadanos argentinos, la cosa va a seguir. Estamos en un rango distinto y esto es lo que estamos diciendo nosotros. Es verdad, y comparto todas y cada una de las palabras que estás diciendo. Realmente estamos en la misma sintonía, en la misma línea, y creo que la mayoría de las defensorías deben estar igual. Pero tenemos que hacer levantar la voz como la estás haciendo vos desde Misiones, como la estoy haciendo yo desde acá, como la están haciendo otros compañeros y defensores, ¿no? Colegas defensores. Y no podemos echar en no salir a hablar, tenemos que hacerlo. Está en juego la vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Mirá, a mí me tocó muy, muy de cerca todo esto. He perdido a mi padre, a mi madre. Mi hija se tuvo que ir a vivir a Pigüé, bastante lejos de acá, unos casi 600 kilómetros, por una recomendación mía, porque había pocos casos. O sea, se va perdiendo todo, pero estamos en eso, estamos en proteger la vida, más que nada, ¿me entendés? Y sin embargo seguimos luchando. Sí, por eso. Yo también tuve COVID, lo tuve, y bueno, y estamos en la primera línea de batalla, como ustedes, no como vos, que vienen permanentemente a trabajar. Daniel, nosotros nos vacunamos naturalmente, a mí me pasó lo mismo, pero de manera natural. ¿Viste?
Bueno, Daniel, la verdad que muy grata tu siempre el diálogo. Se viene el plenario de APTRA el 28. En definitiva, uno de los temas que yo este miércoles en el plenario de Norte Grande, donde estamos los defensores del NEA-NOA, voy a plantear justamente, y te pido que vos lo hagas de la ciudad, de Avellaneda, y vaya expresando esta necesidad lógica de que los defensores del pueblo de la Argentina nos manifestemos claramente sobre todas las acciones básicamente que vinculen preservar la vida, que es lo más importante, más allá de todo las cuestiones personales, políticas, etcétera, etcétera. Dejémosla de lado. Así, pero tiene que ser una voz fuerte, tiene que ser una voz decidida. Políticas y sobre todo también porque es político lo ideológico, ¿no? Exacto. Y voy a apoyar eso, lo vamos a apoyar, dale, chicos. Vamos a tratar de que sea uno de los temas del plenario para el 28. Yo lo voy a proponer entre varios temas que vamos a tener este miércoles en el plenario de Norte Grande, justamente de que los defensores a nivel nacional fijemos postura desde cada punto que estemos físicamente, que podamos expresarlo, más allá de que lo haga APTRA o no lo haga, básicamente, pero que los defensores tomen una posición clara en defensa de la vida. Todas las acciones de gobierno, todas las acciones políticas que tiendan a preservar la vida, debe ser de alguna manera el emblema que los defensores llevemos adelante. O sea, una propuesta simbólica, pero muy importante y muy fuerte. Somos defensores de derechos y garantías constitucionales, no es poca cosa. Exactamente. No es poca cosa. Bueno, Dani, te agradezco mucho tu tiempo y estamos a las órdenes y en cualquier momento te llamo. Gracias a vos, tu cortesía, tu forma, tu humildad. Gracias a vos. Y humildemente desde acá a disposición de lo que sea, porque vos sabés que en casa a veces aparecen delicciones y vienen, o aparecen allá de acá de Buenos Aires, a disposición. Nosotros queremos que el virus de Manaus no llegue acá. Con eso te digo todo. Estamos rodeados por frontera, nosotros estamos lamentablemente en una cuña, por eso las decisiones políticas acá en la provincia de Misiones son muy importantes en restricción con respecto a la frontera, y en esto el gobierno nacional viene apoyando muy bien y es muy importante decirlo y sostenerlo. Básicamente somos una provincia que está entre los dos países, digamos, que para nosotros hoy hay que, no sé, poner un muro. No quiero hablar del muro de Trump, pero básicamente el muro que yo propongo es metafórico, pero básicamente es el cuidado que tiene que ver con la salud. En eso vamos a estar unidos. Así que tenga buena jornada, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, y que la pasen bien. Dentro de lo posible, ¿no? Un abrazo esperándote. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a un pequeño corte en la voz del defensor y ya volvemos. Seguimos con esto que nos encanta. La segunda ola del coronavirus sos vos. No es un tsunami, no es un terremoto. Las olas de la pandemia se hacen de humanos. Cada gota de esas olas somos nosotros. El virus no viaja solo. Lo transportamos y multiplicamos con nuestras acciones. Extrañemos festejos hoy para celebrar mañana todos.
Es importante seguir destacando el desarrollo y el crecimiento que tienen las provincias, digamos. Dentro de todo es importante la capacitación, la preparación, el desarrollo, socioterritorial, por decirlo, es fundamental. Y estamos viviendo los tiempos donde obviamente hay que tener mucho más, de alguna manera, como yo siempre digo, amplitud para poder generar capacitación en esta materia. ¿No? Para charlar rápidamente y la promoción de esto que me pareció interesante, el antropólogo, quien yo conozco, Almirón Miguel Ángel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Miguel? Hola, Alberto, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pero muy bien, che, te agradezco tu tiempo, me parece interesante la propuesta de la maestría y especialización en gestión del desarrollo socioterritorial. Yo siempre digo que el desarrollo económico, todo eso es una cuestión bastante alejada a la mirada del ciudadano común y corriente, porque nosotros nos educamos con la idea de que el salario es lo más importante, digamos, no el desarrollo económico. Entonces, contar un poquito a qué apunta, a quién apunta y cuándo se va a realizar esta jornada, y sobre todo porque obviamente me parece que es una de las carreras que debe generar este tipo de propuesta para la sociedad, ¿no? Y bueno, la carrera comenzó hace un mes aproximadamente. Fue un proceso previo de desarrollo de posgrado y también diplomatura superior para docentes, para investigadores y para profesionales del medio, de todas las disciplinas. Creo que no hay una disciplina que no pueda estar incluida en esta problemática. La maestría fue aprobada por CONEAU luego de un riguroso proceso de evaluación, de propuesta y de análisis. El año pasado nos aprobaron y comenzó este año a implementarse. Se comenzó por el primer punto que por lo general en todas las licenciaturas y todas las carreras que hacen investigación van al final, pero nosotros empezamos al principio, que es el seminario de investigación, porque nos parece que lo fundamental es que el ciudadano en general y sobre todo a producir conocimiento y a valorizar el conocimiento que cada uno produce, porque todos producimos conocimiento, solo que no tenemos una manera de autoevaluarnos y una metodología o una epistemología, una teoría del conocimiento que nos permita valorar el conocimiento que producimos. Entonces la idea es que todo profesional o todo aquel funcionario o incluso en la vida doméstica producimos conocimiento, solo que no sabemos qué producimos, cómo impactamos. Entonces la invitación es a que sepamos investigar desde dónde estamos. Cada uno mirándose un poco dónde está, tiene que saber que está produciendo conocimiento y tiene que saber cómo valorar ese conocimiento. La maestría en general apunta a largo plazo porque tiene que ver con la sostenibilidad, que es toda una cuestión conceptual, teórico, metodológica, que tenemos que saber qué significa sostenibilidad, que hoy se usa mucho y que no se sabe muy bien a qué apunta. Y se cree que es solamente largo plazo, sin embargo, podemos pensar desde donde estamos sentados, el largo plazo. Es decir, es una mirada estratégica y por lo tanto esta maestría apunta a cómo debemos mirar estratégicamente el lugar donde estamos, desde todos los aspectos. Bueno, los módulos son muchos. ¿Sí, Alberto? No, simplemente como estabas en el término sostenibilidad, término que no es tan simple de definir, porque básicamente la construcción, para mí ese término tiene que ver con un montón de factores que no son tan visibles, y uno de ellos darse cuenta que uno produce conocimiento, como lo decís vos, y otro que para que sea sostenible tiene que tener una metodología de determinada realidad en el tiempo para que sea sostenible y no, como lo planteamos vulgarmente del saber más común, es sostenible porque es en el tiempo. No es tan sostenible en el tiempo porque básicamente tenemos que comprender la realidad que están planteando. Por eso creo que es muy importante el término sostenibilidad.
Es como sustentabilidad. Para que sea sustentable hay muchos factores que hay que incorporarlos para que sea sustentable y comprender esa sustentabilidad sobre qué y para qué, porque si no, no es sostenible más allá de la comprensión común, del saber vulgar, digamos, y no del científico, que es lo que está planteando en este caso el antropólogo, ¿no? Sí, comienza por una mirada muy simple que nos podemos hacer cada uno. ¿Cómo impactamos en el territorio, en el espacio, en el lugar donde estoy? ¿Cómo impactamos? ¿Qué impacto producimos? Claro. Esa es la primera pregunta, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos, las empresas, el Estado, las agencias públicas, la universidad, y por lo general no nos hacemos esa pregunta. Si yo me pregunto cómo impacto en el territorio, bueno, impacto andando en auto, porque contamino con gases de efecto invernadero, claro. Cuando uso mucha agua, cuando tiro la basura y no clasifico, cuando producimos mucha energía, el aire acondicionado queda prendido. Esas son preguntas básicas, claro, que nos tenemos que hacer, y se tiene que hacer el Estado, las empresas, y reconocer quiénes son los actores con los que me vinculo. ¿Cómo me relaciono yo con los actores, con las agencias? Es decir, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo produzco una cadena de valor en la ciudad y en lo particular? Es decir, una empresa se podría preguntar quiénes son mis proveedores y quiénes son mis clientes, pero también si cumplo, por ejemplo, los derechos de los empleados, le pago bien, produzco algún tipo de política de vinculación para hacer mejor, para hacer más viable la producción, para que la gente, de última, para que la gente con la que yo me trabajo esté bien, esté feliz y produzca, porque de última lo que queremos todos los seres vivos, en nuestro caso los seres humanos racionales, es ser feliz, estar bien, tener bienestar, pero ese bienestar no puede ser en desmedro de los que me rodean y en desmedro de los demás. Ahí nos preguntamos acerca del poder. Si yo tengo mucho poder no me va a importar, pero no, el que tiene poder tiene que saber que el poder también llega un momento que tiene un límite, y ese límite tiene que ser sostenible, y se sostiene cuando uno es más democrático, más ético, respeta al otro. Todas estas cuestiones cotidianas, de la vida cotidiana, no estoy ni siquiera teorizando, estoy hablando de la vida cotidiana. Es pregunta que nos tenemos que hacer para ser sostenibles y para generar un desarrollo territorial. Ese desarrollo territorial es en mi casa, en mi barrio, en mi cuenca hídrica, en mi ciudad. Si queremos una ciudad inteligente, tenemos que ser más democráticos, porque el largo plazo es lo que, la democracia es lo que hace sostenible el largo plazo. Y eso en lo personal es ser amable, ser agradable, escuchar al otro. Son cuestiones, parece, tan básicas de la vida cotidiana, pero que sin embargo tienen un impacto importante si queremos ser sostenibles y si queremos cuidar la sostenibilidad territorial, local y planetaria, porque comenzamos por lo local. Esas son cuestiones básicas que plantea la maestría, y bueno, pretende que cada maestrando tenga una tesis de maestría que produzca alguna gestión pública, impacte en el territorio, mejore el ambiente, mejore la sostenibilidad económica, mejore las vinculaciones sociales, y por eso es importante la comunicación, y nosotros como maestría tenemos la obligación de dar a publicidad lo que hacemos, cómo hacemos y a quiénes involucramos. Por eso me parece importante estar aquí. Me parece realmente interesante, por eso te propuse esta charlita, que van a ser varias, que te vamos a acompañar. Me parece que yo soy uno de los acérrimos defensores de tomar contacto siempre con lo que pasa en el mundo, digamos, y a veces lo que pasa en el mundo es lo que te pasa a vos, y vos no te das cuenta, porque no sucede esto que vos decís, no nos damos cuenta de lo que hacemos, qué aporte hacemos nosotros y qué parte de ese todo somos, porque somos parte de un todo nuevamente, que en definitiva funciona y camina y que compite, este todo con el otro todo de Buenos Aires, compite con el otro todo de Estados Unidos y compite, y somos un país competitivo en un concierto competitivo internacional, y que básicamente empieza ahí en lo más básico. La transformación digamos, me parece que tiene origen en el saber, en el conocimiento básico. Y lo básico es darse cuenta de lo que está diciendo, en este caso Almirón, que tiene que ver con qué aporte hacemos nosotros en el lugar que estamos, digamos. Y la sostenibilidad, por eso decía, no quería dejar que ese concepto pase tan por arriba,
porque es un concepto muy difícil de construir. Son muchos los factores que están involucrados para determinar conceptos como sustentabilidad, como sostenibilidad, que a veces lo usamos en la vida cotidiana de manera alegre, hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad como que fueran, no sé, parte de un paisaje que está ahí, que no la tenemos que comprender y analizar y aportar. Y que de hecho lo estamos haciendo, pero por eso nada más insistía con ese término y bueno, dejarte para que vos hagas tu cierre en una invitación a esta jornada y decirte que te vamos a acompañar técnicamente hablando desde el lugar que nos toca a cada uno. Bueno, yo agradecido, Alberto, me parece que es importante estas discusiones en el ámbito de la comunicación de la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol tan importante del Estado, pero es la vinculación con la ciudadanía, es una forma de construir ciudadanía de manera directa. Nosotros tenemos un seminario de políticas públicas donde abordamos estos temas, abordamos sistemáticamente el concepto de la teoría del desarrollo, hablamos de los derechos humanos y derechos ambientales como derechos humanos fundamental, porque el derecho ambiental es un derecho ya de tercera o cuarta generación, los derechos humanos, que es importante resaltar, destacar, aprender y defender. Tenemos varias materias o seminarios vinculados a las cuestiones ambientales. Nosotros, la cuestión ambiental, si vinculamos directamente con la cuestión naturaleza, nosotros el hombre, un problema a destacar es que el hombre hizo un desastre con la naturaleza. Nosotros, por suerte, tenemos una provincia que defiende hace mucho tiempo y cada vez más la naturaleza, pero también cometemos errores, y esos errores es bueno remediarlos, fundamentalmente vinculándonos con la ciudadanía. El tema, la cuestión natural es muy importante. Si hablamos de los ODS, por ejemplo, fundamentalmente son tres grandes dimensiones. Una, el desarrollo y el crecimiento económico. Otra cuestión es la naturaleza, cómo defendemos la naturaleza, porque defendemos, no solamente porque defendemos el derecho humano al largo plazo y las futuras generaciones, sino también porque los seres vivos, la biodiversidad, tienen también derechos, pero no tienen, por supuesto, voz. Pero tenemos que ser conscientes que si no defendemos la naturaleza, no nos defendemos a nosotros, porque son los que nos generan oxígeno, nos generan paisaje, nos generan bienestar, muchas cuestiones. Y fundamentalmente la cuestión social. Son tres aspectos de la cuestión económica, la cuestión natural, ambiental y la cuestión social. Construir sociabilidad es muy importante y en ese sentido la democracia es la herramienta fundamental, una democracia sustantiva, que Bobbio separaba entre formal, que es votar, cumplir las leyes, y otra era sustantiva, que es transformar la democracia en una cultura democrática, una nueva hegemonía, una nueva cultura que sea el respeto por el otro y escuchar al otro. Bueno, es largo de hablar, Alberto, espero que me invites, que sigamos cada tema que te pueda interesar, son muchas de hecho, cuestiones. Me interesa muchísimo, siempre hablo de los saberes, que es fundamental para poder construir posibilidades, alternativas y verdaderamente la participación ciudadana, porque a veces la democracia tiene ese eslabón o ese piso que nos cuesta generarla, sobre todo el sector político, la participación. La participación no debe ser declamativa, yo siempre digo, debe ser parte de la realidad y de la cotidianidad, y no debemos asustarnos y no tener miedo frente a los problemas sociales, al contrario, debemos abordarlo, debemos entender que los cambios, inclusive desde la política, vienen del momento que aceptamos la realidad, pero es importante los saberes, el conocimiento, acá, de qué estamos hablando, qué parte del todo nos toca, y desde ahí empezar a construir participación ciudadana. Así que te agradezco, Miguel, y estamos a las órdenes, por supuesto. Me parece que son temas trascendentales para la vida de una sociedad. Dale, Alberto, abrazo grande, saludos. Gracias a todos. Bueno, es un temas que son no tan, digamos, que hay que tocarlo por así. Y hay otro tema que me quedó, que es importante, ¿no? Cuando el antropólogo menciona, digamos, desde dónde se obtiene el aval,
No es menor porque lo hizo la CONEAU, dijo él. ¿Qué es la CONEAU? Vamos a explicarle, pero cortito quedó porque ya me voy a la chacra 246, sí. Lo que es la CONEAU. La CONEAU fue creada por la Ley de Educación Superior y es un organismo que depende del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual acredita y evalúa, hace una acreditación externa y una evaluación también externa, de carácter externo, con expertos, de las carreras, tanto de grado como de posgrado. Entonces, es realmente una válida importante. Y en un vis a vis, por ejemplo, hay países como Brasil que no tienen estos instrumentos y por lo tanto muchos de ellos vienen a la Argentina a tomar clases porque tienen esa acreditación, ¿no? Chacra 246, exacto, gracias Quedo. Nosotros vamos a mirar un pequeño videito y después vamos a charlar con Patricia, básicamente, y con Laura Benítez, que es la vecina responsable, la coordinadora, es la que trabaja, la que pone el lomo. No tiene título, pero es una persona que la pone, y eso es importante. ¿Usted fue? Sí, el día lunes fui con el agente Leo Benítez, sí, que es el que está llevando, digamos, el caso de lo que es el tendido eléctrico. ¿Abrimos expediente o no abrimos expediente hasta ahora? Hasta ahora no. Hasta ahora no abrimos. Pero es si el que da... está, digamos, siguiendo el tema. A ver, escuchemos y con Virginia. Sí, Virginia. A ver, escuchemos un poquito lo que dice la vecina. Pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo. Bueno, todo comenzó así con el tema de que había unos peligros del tema de cables enganchados y vi la prioridad si había para poder bajar la luz, que a muchos vecinos le hacía falta, de otra forma para poner en conocimiento del tema de las regularizaciones de las tierras, que podamos tratar de bajar la luz, tener más servicios, para poder poner en orden el tema de las tierras y poner a la gente en conocimiento que cada uno puede, que se puede, que no es que no se puede bajar la luz. Y bueno, ese fue mi pedido hacia el señor Rodríguez junto con el defensor del pueblo, que gracias a ello ahora están tratando de solucionar el tema de la luz, que es una ayuda totalmente para cada vecino de esta chacra, que es la chacra 246. El tema de la regularización con el tema de que estamos ahora trabajando lo que es energía de emisiones acá en la chacra, está bueno. Quiero dejar en claro más que nada que está muy bueno esto, es algo lindo que viene, o sea, que tengamos en la chacra, y explicar que nosotros no nos negamos a esto, nada más que tenemos una pequeña disconformidad con el tiempo de plazo que nos mencionaba el señor Sergio Rodríguez con respecto a los vecinos que no se pueden construir un pilar. Claro, porque cada una de las viviendas tiene que contar con un pilar. Sí. Y como le explicaba el señor Rodríguez, una que estamos en tiempo de pandemia, es un barrio muy vulnerable en la parte económica. Hay vecinos que el poco ingreso que tienen en la casa va para la olla, para los chicos, estamos en el tema de la escuela. Y no cuentan con el dinero ahora como para decir, bueno, yo hoy me hago un pilar con lo que vale hacer un pilar. Entonces, es un pequeño reclamo que tenemos hacia el señor Rodríguez, es de que por favor que nos extienda un plazo considerable, o sea, más de los 30 días que él nos decía, para construir el pilar. Nosotros estamos muy contentos con esto, no nos negamos a esto, pero nada más que no estamos conformes con el plazo del cual él me hablaba, que era con una intimación de un plazo de 30 días y bueno, y después ya se procederá a cobrar una multa o el vecino que no se hizo el pilar. Y quiero aclarar esto, el reclamo es hacia que va a pasar de que el vecino que no se pudo hacer el pilar, y bueno, le van a multar, pero pasado un periodo de tiempo, 3-4 meses, el vecino va a volver a estar enganchado. Y el vecino que se hizo el pilar va a decir, pero yo me hice el pilar y él está enganchado y sigue teniendo la luz. Entonces, o va a dejar de pagar la luz y una vez que proceda el corte, va a volver a engancharse y vamos a volver a la misma. Y es lo que no queremos. Queremos que todos tengamos la posibilidad de tener un pilar
la luz como corresponde y que La verdad es que es muy interesante el proceso que se dio ahí. Yo creo que hay que entender de que este es un proceso que empezó en noviembre del año pasado. Quiero agradecer al licenciado Sergio Rodríguez, que es el encargado del área social de electricidad de Misiones. Le voy a invitar para el próximo programa para charlar un poquito, que veamos cómo es este programa. Este en el marco de un programa que lo están llevando adelante Electricidad de Misiones. O sea, nosotros intervenimos desde el lugar que nos toca, digamos, que es convocando, en este caso, yo fui invitado por Sergio Rodríguez, inclusive con los vecinos, y de eso se trata esto. Esto es un programa que está llevando adelante Electricidad de Misiones. Entonces yo le voy a convocar para charlar a Sergio Rodríguez la otra semana, básicamente para poder charlar sobre este tema, y yo creo que no va a haber inconveniente, porque lo que se trata justamente de solucionar este tema. A ver, yo voy a charlar un poquito con Laura Benítez, Chacra 246. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, eso es lo que importa. Después lo otro es relativo, ¿no? Porque hay que estar bien siempre. Los problemas están, hay que trabajarlo, ocuparse del tema y darle esa energía que necesita. Que de hecho usted lo hace y por eso yo destaco su trabajo permanentemente y lo tomo de ejemplo. Así que Laura, estamos en un proceso. Yo creo que es importante entender quizás también la postura de Electricidad de Misiones en este caso de ser riguroso, pero que seguramente vamos a tener más tiempo. Vamos a hacer los petitorios juntos, yo no creo que haya inconveniente, pero que es importante dar este paso que hoy se está dando en la Chacra 246, ¿no? En materia de electricidad. Sí. Después seguimos discutiendo porque también está convocado Basigalupi y vamos a seguir charlando por el tema de la regularización nominal. No se haga problema que estamos en contacto con todos los dueños de ese lote, que es muy grande. Sí, así es. La verdad que muy agradecida primeramente con la intervención de la Defensoría. Y sí, estamos muy conformes con lo que se viene consiguiendo. Con este tema ahora que estamos con el tema de la regularización, con lo que es la energía de emisiones. Así que muy conforme con eso, y es como explicaba la nota, nada más que la pequeña disconformidad era el plazo. El resto estamos muy conformes, estamos contentos con eso, algo bueno que se logró para la Chacra. Y nada, es eso, nada más. Laura, algo que ustedes, yo quiero decirlo porque a veces se confunde, muchas veces discutimos con el ámbito de los funcionarios, inclusive, no, pero el defensor del pueblo interviene porque busca rédito político. Yo no intervine por eso, interviene porque hay una demanda concreta. Digamos, hay vecinos que muchas veces dicen porque ven estos resultados que es producto de hoy. No, esto es un producto que ya viene hace mucho tiempo que estamos trabajando con Laura Benítez, con los vecinos del barrio, no con uno con todo. Porque ahora vamos a iniciar un proceso, le comento, vamos a trabajar por la Ituzaingó, por este tema digamos, del consentimiento por parte de los distintos vecinos para avanzar sobre la electricidad también, pero no es una circunstancia que tiene origen hace 2 días, tiene meses de trabajo. Y por ahí hay algunos funcionarios que no la ven, no la entienden. Es como regularización nominal, es un proceso administrativo que hemos iniciado hace casi 2 años. Es una discusión fuerte donde tenemos a los titulares por un lado, a los representantes, hay una mesa, pero básicamente hay un expediente administrativo que se está tramitando en la Defensoría que tiene perfiles jurídicos, si se quiere, es administrativo jurídico. Entonces, lo importante es decir dónde nace este trabajo básicamente, y es una situación que tiene orígenes en meses y en años. Entonces, yo quiero que usted se quede tranquila, vamos a charlar con Sergio desde el transcurso de la semana, vamos a tratar de que el plazo se corra tranquilo, pero usted siga firme en su barrio trabajando para que en definitiva logremos que este proceso se complemente y sigamos el debate, inclusive sobre lo que es el proceso de regularización nominal, que hay una propuesta que se está elevando desde la Defensoría del Pueblo hacia los titulares, porque esto es así, ¿no, doctor Quevedo? Doctora Carla Livisky, que ya iniciamos el debate entre ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, se suma Carla Livisky, ¿no? Porque tenemos el espacio y el debate con el área legal y va a ser parte de este tema, así que vamos a iniciar por ahí. Bueno, la despido, Laura, y le agradezco su compromiso y su trabajo territorial. Estamos a las órdenes, como siempre. No, por favor, y muchas gracias a ustedes. No, al contrario, gracias a usted por estar ahí. Bueno, es parte de un proceso, ¿no? Doctora Carla Livisky, doctor Quevedo,
Vamos a iniciar por ahí. Esta es la instancia donde charlamos todos los lunes vamos a tener una charla con el área jurídica por distintos temas, básicamente. Y este no es un tema menor, es un tema que ya se inició hace ¿cuánto tiempo, doctor Quevedo? Sí, se inició hace quizás más de 3 años, todavía estábamos en la antigua sede de la Defensoría, y una charla que se inició no solamente con los vecinos, sino también fue una audiencia presencial con los propietarios de ese lote de la chacra 246 que está afectada por la ley del RENAVAP. Por lo tanto, de alguna manera, de manera obligatoria, el Estado Nacional debería hacerse cargo de esa regularización, pero también deja abierta la posibilidad, tanto que los ocupantes como los propietarios, que ya estuvieron presentes en audiencias, puedan llegar a algún tipo de acuerdo con alguno de los instrumentos locales que tenemos. Vamos a invitarle también al doctor Tacioli, que está del otro lado. Buen día, doctor Tacioli, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Vamos a incorporarlo también al debate porque es importante que vayamos analizando desde el punto de vista jurídico, que la sociedad posadeña sepa cómo son los procesos administrativos en la Defensoría del Pueblo. No es alegre, no es voluntario, no es nada que tenga que ver con decisiones particulares o aisladas, son dentro del marco de las normas. Esto es así, ¿no, doctora Carla Levitsky? Por supuesto, todo lo que hacemos dentro de la Defensoría siempre la encuadramos en un marco jurídico, que es lo más importante. Primero, obviamente, que es nuestra Constitución Nacional, como siempre lo decimos, donde trabajamos con los derechos y garantías constitucionales, ¿sí? Y en el caso de tierras, obviamente, es la vivienda digna, ¿sí? Es el derecho más importante. Hay algunos temas que vamos a ir tocando, ¿no, doctor Tacioli? Un tema que hace poquito entró fue el petitorio de el señor Nielsen, ¿no? Si no mal no recuerdo, ¿cómo es el nombre? Nielsen. Gabriel Nielsen. Gabriel Nielsen, donde él solicita, digamos, intervención de la Defensoría del Pueblo a través de una nota con la firma de algunos comerciantes, porque ellos hablan de un perjuicio y la no admisión a un proceso establecido en la Carta Orgánica Municipal por el uso de acá en adelante, probablemente dentro de unos meses, o no sé cuándo, de avenidas o manos únicas, que son necesarias. Yo lo dije, descomprimir la ciudad es importante. Ahora, el proceso tiene que entrar en un marco. Ahora, también tengo entendido que el señor Nielsen presentó una carta de documento, ¿es así, doctor Tacioli? Sí, en ese expediente hay un pedido por parte de este vecino de la ciudad de Posadas, a través de este mecanismo de notificación o de intimación, que en este caso es la carta de documento. Pero eso se está trabajando. De hecho hay una reunión fijada para trabajar este tema. Ahora, nosotros ya, indistintamente del petitorio que él hace en la carta de documento, la Defensoría... el proceso estaba iniciado. Lo que pasa es que, como toda cuestión, lleva su tiempo. Las resoluciones no son de la noche a la mañana. Esto es lo que hay que entender cuando uno inicia un proceso. Pero bueno, no es algo que no esté trabajado y conste en el expediente. Claro, porque acá la contradicción es la siguiente, digamos, usted inicia un proceso y nosotros lo vamos evaluando a partir de un dictamen o una resolución que saca el área jurídica, al cual usted es responsable, donde básicamente se dice, bueno, la competencia está dada y el defensor debe intervenir, y a partir de ahí yo tengo la obligación política, si se quiere, de activar todos los mecanismos que estén en mi contorno y en mi entorno a efecto de lograr, digamos, avanzar en destrabar o generar o realizar o lo que fuere de la problemática planteada. Sí, eso es así. Así funciona todo el procedimiento administrativo. Nosotros no actuamos, o sea, no nos dan las órdenes para que nosotros actuemos. ¿Se entiende esto? Es decir, una vez que el vecino inicia el proceso, somos nosotros los que manejamos los plazos y el tiempo de ese expediente. Creo que en este caso es eso lo que está pasando. Hay otro caso que obviamente tiene para mí una mirada bastante reservada, dada la magnitud del problema, que es el procrear, ¿no? A la Defensoría llega también un reclamo con la firma de varias personas que dicen ser afectadas por este programa a nivel nacional en la materia. Nosotros estamos interviniendo, pero obviamente entendamos básicamente que no son organismos, el Procrear no es un organismo físico, por decirlo, que usted puede ir en la esquina de tal lugar y está presente, no.
Son organismos representados primero por el Estado Nacional, que es el que crea el programa, y después por una entidad financiera que es la que de alguna manera administra el proceso en el territorio argentino. Básicamente es eso. Ahora, llegar a ese organismo no alcanza con salir por los medios de prensa y enojarse. Hay que hacer gestiones, hay que llamar al titular, en este caso al subsecretario del área que es a cargo, que es Catolini, con el cual estamos en este momento en contacto, con una charla fuerte, y él nos deriva inclusive oportunamente para hablar con el gerente del banco, en este caso hipotecario nacional, que es el señor Docato, y obviamente al estar en el área jurídica, yo con todo respeto a la institución que corresponde, le derivo, en este caso inclusive para que ni hablen conmigo, sí hablé con Scatolini, que es el área política, pero la otra parte le derivé al área jurídica, con quien ha tenido una charla con la doctora Carla Levinsky. Cuénteme un poquito cuál ha sido el impacto de la charla en los procesos que se vienen, digamos, porque obviamente nosotros vamos a seguir involucrados, pero con todo el tecnicismo que requiere y la crudeza, pero obviamente en el marco de las normas. No podemos nosotros avanzar, por decirlo alegremente, desde el punto de vista de comunicacional y político. No, tenemos que hacer acciones, llevar adelante acciones que están dentro del marco de las normas. Por supuesto. Bueno, en el caso de Procrear, acá hay una cuestión de un grupo de personas sí que están afectados, que se podría ver como un derecho colectivo, pero en estos casos, en estos tipos de derechos colectivos, las personas pueden actuar en forma individual, ¿no? Pueden ejercer su derecho en forma individual. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, más allá de actuar en el tema de que las personas tengan la buena información, la información veraz, no tendría competencia en sí mismo para actuar sobre estos temas. Así todo, bueno, obviamente que nos pusimos en contacto con el señor Docato, sí que él trabaja con el tema Procrear dentro del Banco Hipotecario, y bueno, por suerte, en principio, logramos también una reunión, sí, un encuentro con la gente del Banco Hipotecario y con un área específica que están tratando estos temas, este tema específico del Procrear, que es un área de asistencia social hacia las personas que no pueden hacer ese reintegro que tienen que hacer, ¿no? De acuerdo a lo que ellos informan. Más que reintegro es una integro, digamos. Integración, digamos. Es una integración, perdón. Sí. La integración, que bueno, que ese es el problema principal de este grupo de personas, ¿sí? Que dicen, primero, de no haber tenido conocimiento desde el inicio de esto, de que tenían que hacer una integración, y en segundo lugar, que no llegan con la integración, digamos, que les es imposible. Y otro de los temas que también vi es que estas personas dicen que les toca a algunos y a otros no, y digamos, algunos tienen que hacer el reintegro y otros no, y ellos tampoco están de acuerdo con eso, porque les parece que tiene que ser para todos iguales, ¿no? Que si, o todos tienen que estar subsidiados, o claro, que sea desde el inicio para todos iguales. Bueno, la charla fue productiva en el hecho de que me comentaba el señor Docato que ellos desde el primer comienzo que supieron de estas personas que no podían integrar ese dinero, ya formaron una comisión con asistentes sociales que estuvieron llamando uno a uno a cada familia que tenían este inconveniente, para poder ver en el caso concreto y de acuerdo a la situación de cada familia cómo lograr solucionar el problema de ellos. Claro. Bueno, la reunión que se va a realizar el día 23, ¿sí? El viernes 23, a través de Zoom, con las familias, con la Defensoría del Pueblo y con la gente del Banco Hipotecario, es también para poder brindarle esa información que ellos necesitan, ¿no? Doctor Tassioli, una pregunta suspicaz, ¿no?, que todo defensor del pueblo se tiene que hacer en el marco, digamos, de los principios que nosotros estaríamos defendiendo. A mí me resulta, digamos, llamativo este proceso y la demanda concreta, digamos. La información, nosotros estaríamos apuntando artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿esto sería más o menos el marco, doctor Tassioli? A ver, lo que nosotros estamos viendo desde el inicio de este expediente es que justamente ahí estaría habiendo una falta de información clara, precisa y veraz respecto a las particularidades del crédito, ¿se entiende? Entonces, creo que ahí es donde nosotros estamos haciendo un trabajo, un análisis profundo
por eso también la convocatoria a los vecinos para poder tener mayor información respecto a cómo fue, porque lo que hay que tener en claro acá es que el vecino todo este proceso lo hizo desde su casa. Nosotros estamos tomando conocimiento a partir de ahora de que se estarían dando algunas dificultades para la obtención del crédito, pero fue hecho desde el ámbito privado, o sea, ellos accedieron a la página, cargaron los datos, o sea, ese es el punto, por ahí si se quiere, que estamos viendo en cuanto a la falta de información. No sé si eso responde. Sí, no, yo por ahí, de hecho yo tengo por ahí una clara noción de nuestra base, pero es importante que el ciudadano posadeño entienda de que no es que el defensor del pueblo toma decisiones aisladas, digamos, lo tiene que hacer en el marco de un contexto jurídico, digamos. Nosotros no podemos defender alegremente cualquier situación, sino que estamos lamentablemente compelidos en una norma. Disculpe, doctor, dentro de un proceso, eso tiene que quedar claro, ¿se entiende? Sí. Es decir, puede venir cualquier vecino con una problemática y nosotros iniciamos un proceso. Tenemos reuniones, nos hacemos de mayor información y, como lo dijimos en el programa pasado, si la cuestión escapa de nuestra competencia, será derivado al órgano competente, ya sea la justicia, ya sea otro órgano administrativo, pasa por ahí, o sea, todo se hace en el marco de un procedimiento. Eso tiene que quedar claro. Vamos a seguir insistiendo con este tema porque básicamente es importante que se tome conocimiento. Vamos a estar presentando estos días el primer programa de capacitación de lo que son derechos y garantías en campo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? A partir de ahora, cualquier pedido de intervención a la Defensoría del Pueblo y al defensor, y que sean de tipo colectiva, donde nosotros detectamos obviamente que hay una omisión por parte del Estado con respecto a una problemática de tipo colectiva, inmediatamente van a ir los capacitadores para hacer el taller, que va a durar cortito, va a ser un taller que por ahí dura un día o 2 días máximo, pero que básicamente se lo va a hacer comprender a esta cuestión que nosotros la estamos ya ejerciendo a la vista de todo a través de este programa que es La Voz del Defensor, de que la toma de conocimiento clara de cuáles son los puntos con los cuales nosotros podemos eventualmente activar el mecanismo que es la Defensoría del Pueblo y que es una herramienta que debe ser articulada a través de un disparador que es la resolución de la competencia básicamente, y a partir de ahí empieza un proceso administrativo. Así que estaremos seguramente avanzando en este tema con más crudeza. Antes de irme me gustaría cortito y al pie, un poquito Quevedo, y después lo van cerrando cada uno de los abogados, que me parece importante también ponerlo sobre el contexto. Yo hace un rato hice todo un desarrollo en el programa que está vinculado a lo que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta decisión a partir de un tribunal no contencioso administrativo que técnicamente carece de incompetencia. ¿Cómo es este tema de la competencia cuando la decisión lo toma quizás la provincia en base a una decisión de un tribunal contencioso incompetente? ¿Qué estoy diciendo con eso, Quevedo, para iniciar? Cortito así. Sí, vamos a aclarar un poco. Lo que sucedió fue hace 2 semanas, el Gobierno Nacional, a través de un DNU, limitó, digamos, las clases, suspendió, digamos, la presencialidad en las clases para el territorio del AMBA, digamos, que es Capital Federal y municipios que están conurbanizados, digamos, a esto. Hubo la provincia de Buenos Aires, por su parte, adhirió, pero no así la ciudad de Buenos Aires, que presentó una demanda por competencia originaria, porque es una cuestión federal, ante la Corte Suprema de la Nación. La Procuración dictaminó que sí correspondía y se está tratando en la Corte. Pero durante la semana una fundación de Centro de Estudio de Políticas Públicas más otra ONG que creo que agrupa a docentes, pidieron ante la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires que desconocieran de alguna manera que el gobierno implementara de vuelta las clases presenciales. Eso fue rechazado por una cautelar, digamos, una medida cautelar. Eso fue rechazado en primera instancia y una cámara de revisión, que es la cámara que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, habilitando feria, ayer domingo permitió, digamos, obligó a que el gobierno de la ciudad comenzara a dictar clases presenciales. El tema es, la situación es que hay una contradicción, porque el gobierno de la ciudad, por su parte, impugnó a donde corresponde, porque hay una cuestión de competencia federal, porque
es un decreto que fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y llevó esa causa la provincia, mejor dicho, no la provincia, pero sí la Ciudad de Buenos Aires, que está de alguna manera en el mismo lugar que una provincia, la causa ante la Corte, que es donde se tienen que dirimir las cuestiones jurisdiccionales. Pero, ¿qué pasó? Ahora en la Cámara el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires dictó una cautelar obligándole como dije, al jefe de gobierno a que volvieran a las clases presenciales, lo que va a haber un conflicto. Sin duda, acá hay una decisión que por ahí puede estar en juego, que es respecto a las competencias que tienen o cómo deberían tratarse las competencias tanto nacionales como locales. El tema es que no se trata de una cuestión de educación, una opinión, digamos, no es una cuestión de educación, sino que son medidas sanitarias debido a una determinada progresión que hubo en los casos y que se tratan de limitar algunas actividades. En este caso no se cierran las escuelas porque las clases se siguen dando, sino que la presencialidad. Sí, esto es un caso abierto y que todavía falta la resolución. Lo más importante que la Corte Suprema de Justicia, pongámoslo en esos términos, digamos. Esto es algo muy primario para decirlo que esta decisión realmente tiene un fundamento jurídico fuerte, digamos. ¿Esto es un desorden jurídico, doctor Tassioli? A ver, no es una cuestión para decidir, para opinar de esta manera. Yo coincido con el doctor Quevedo en cuanto al desarrollo de la problemática, pero tomar una decisión respecto a esto sin haber visto claramente los fundamentos me parece que sería un poco apresurado. Esa es mi opinión. Bien, a prima facie es importante tomarlo, vertir dentro de esta discusión también los conceptos políticos que van surgiendo en torno a esto y lo que va a surgir, digamos, porque yo creo que acá se apunta nuevamente a un proceso que es la grieta, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos que tratar de ver, obviamente, lo más importante que es la parte formal, institucional, que se van cumpliendo, digamos. También esto implica, para mí en lo particular, una situación que nosotros la vivimos en tiempo atrás, donde obviamente clamamos y reclamamos a través de un amparo para los misioneros, pero que, bueno, terminó como terminó, en una situación donde me llama la atención, ¿no? Cuando hay una cuestión política fuerte, lo federal se retrae y toma cuerpo lo provincial. Sí, y cuando nosotros nos presentamos fuimos por una demanda fuerte que tenía un orden, digamos, federal, y dijeron, no, arréglense ustedes en su provincia y en su municipio. Esto fue así. Como una nota de color, en las noticias salieron que pasó una situación al revés. El gobierno del estado de Río de Janeiro suspendió, por ejemplo, actividades en las playas. Y varios gobiernos estaduales, digamos, en el caso de Brasil, también están suspendiendo actividades, y el presidente de la nación, Jair Bolsonaro, va a ir a la justicia para que se abran muchas actividades. Bueno, gracias doctora Carla Levinsky, doctor Quevedo, doctor Tassioli, Patricia Figueredo, este gran equipo, y hay muchos más detrás de esta figura que es el defensor del pueblo, trabajando desde la Defensoría. Quien me asiste, Andrea Galenda, todo el equipo de Canal 6, y como yo siempre digo, vecino vecina de la ciudad de Posada, atrévase a soñar hacer que sea la Defensoría. Iniciemos un proceso juntos, vamos a trabajar juntos en su problemática. Que tenga buena jornada.